Bienvenidos a este análisis a fondo. Normalmente la industria educativa nos vende que aprender inglés en la edad adulta es, no sé, como montar un mueble de IKEA. Ya, con un manual de instrucciones perfecto, ¿verdad? Exacto. Te dicen que si encajas la pieza A en la ranura B, pues de repente tienes una conversación fluida. Todo muy limpio y lógico. O sea, una premisa que ignora por completo cómo funciona nuestra neurología bajo presión, porque memorizar reglas no equivale a hablar de forma natural. Totalmente. Ahí radica el problema. Porque luego uno sale a la calle, entra en un supermercado con ruido, el cajero te hace una pregunta rápida y ese manual mental arde en llamas. La mente se queda en blanco. Es un abismo cognitivo brutal. Hay una brecha inmensa entre el inglés estéril que uno practica en casa frente al papel y el inglés de supervivencia urbana que exige respuestas en segundos. Por eso estamos hoy aquí. Sobre la mesa tenemos una pila de investigaciones fascinante para dar un atajo a quienes buscan dominar ese inglés práctico cotidiano, a un nivel principiante. Contamos con análisis de errores muy comunes de Elsa Speak, los métodos de Daniel Gim, transcripciones de interacciones reales en tiendas e incluso técnicas de guionistas de Riverside. Vale, vamos a desgranar esto. Y me gustaría empezar por la base absoluta. El misterio de por qué el cerebro hispanohablante tropieza tanto el primer día al intentar hacer una simple pregunta en inglés. Pues, si miramos el análisis de Daniel Gim, vemos que el fallo no es falta de vocabulario. Es un problema de, digamos, visualización espacial. En español dependemos de la entonación y del signo de interrogación inicial. Ostras, claro. Ese signo invertido es una maravilla tipográfica. Es como una baliza luminosa que avisa al cerebro de que hay que cambiar el tono de voz desde la primera sílaba. Exacto. Pero, a ver, la fricción llega porque en inglés ese signo escrito no existe al principio. Lo que te exige el idioma es una baliza hablada, una advertencia fonética, que es el verbo auxiliar do o das. Y ahí es donde ocurre el cortocircuito, ¿no? Totalmente. Tras décadas hablando español, el cerebro de un adulto se resiste a colocar una palabra que aparentemente no significa nada al inicio de una frase. Así que simplemente la omiten. Fíjate, me viene a la mente una analogía con piezas de Lego. Formar preguntas en inglés es como jugar con bloques estructurales. Si imaginamos que ese auxiliar do es simplemente la versión de plástico de nuestro signo de interrogación, ¿todo cuadra? Es buena forma de verlo. Lo fascinante aquí es cómo cambia la forma en que el cerebro procesa la información. Al pronunciar ese do, quien escucha ya sabe que se trata de una pregunta. Clara, ya tienes la arquitectura montada. Pero Elsa Speak menciona otro obstáculo estructural, ¿verdad? Sí, la alteración del orden y la obligación de usar el sujeto siempre. En español decimos voy a la tienda y el verbo ya nos dice quién va. Ya, la información genética está dentro de la palabra. Eso es. En inglés, omitir el I y decir solo I'm going deja la frase huérfana. El sujeto es innegociable. Tienen que invertir el sujeto y el verbo para preguntar, como pasar de he can swim a can he swim. Es como si exigieran que todas las piezas del Lego estuvieran visibles sobre la mesa todo el tiempo. Y, hablando de piezas que no encajan, Real Fast Spanish advierte de una trampa monumental al traducir qué y cuál. Ese es el clásico error de buscar equivalencias literales. El español tiene reglas fijas muy cómodas. Para definiciones usamos ¿qué es un país? Y el problema llega al preguntar por opciones, como al presentarse. El instinto te pide decir what is your name, pero luego te das cuenta de que en español decimos ¿cuál es tu nombre? Es un lío. Claro, es una desincronización matemática. En inglés, what se usa para un campo abierto, con opciones teóricamente infinitas, mientras que which es para un grupo cerrado de alternativas que ambas personas conocen. O sea, no puedes traducirlo directamente. No, y fíjate que Real Fast Spanish da una regla de oro. Si la palabra interrogativa va pegada a un sustantivo, en español usamos qué. Por ejemplo, decimos ¿qué libro prefieres? Pero en inglés la estructura exige which book do you prefer? Qué curioso. Hay que dejar de pensar en palabras y empezar a evaluar si las opciones son limitadas o no. Totalmente. Y una vez que tenemos esta estructura clara, hay que aplicarla a las situaciones comunes. Porque luego llega la típica pregunta para romper el hielo en inglés. What do you do? ¿A qué te dedicas? Madre mía, el tema de las preposiciones en el trabajo. Según la fuente de Envid, es un laberinto. Nunca he entendido bien la lógica de trabajar in un sector,
pero for una empresa. Bueno, es que forman una especie de mapa geométrico. In sugiere inmersión total. Trabajar en healthcare significa que la sanidad es tu ecosistema. Pero at señala un punto concreto en el mapa. Trabajar at a hospital. Vale, lo veo. ¿Y qué pasa con for y as? Pues for indica a quién beneficias. Trabajar for the government, por ejemplo. Y as define tu rol, tu máscara profesional. Trabajar as a doctor. No es un capricho, codifica tu relación con el entorno. Qué precisión, la verdad. Y Engwid también cubre situaciones fuera de la oficina, ¿no? Sí, las situaciones cotidianas, ser estudiante de tercer año, in my third year, estar jubilado, retired, o quedarse en casa, stay at home mom, incluso la frase between jobs para decir que buscas empleo sin usar la palabra desempleado. Muy diplomático eso de between jobs. Y esto de la identidad me lleva al gran debate documentado por Elsa Spiegg. El error clásico entre make y do. En español, el verbo hacer se lo traga todo. Es como un agujero negro gramatical, sí. En inglés hay que adoptar una visión más filosófica. Do es para acciones repetitivas, obligaciones o tareas. I do my homework. Tareas que no generan un objeto físico nuevo al terminarlas. Exacto. Pero make implica creación. Al decir she makes cakes o hacer café, coges ingredientes crudos y creas algo de la nada. Qué bonito visto así. Aunque, a ver, la mayor colisión filosófica es la contraria. La dualidad de nuestros verbos ser y estar que en inglés colapsan en el to be. Sí, Elsa Spiegg profundiza mucho en esto. El to be vale tanto para una identidad permanente como soy profesor, que para un estado efímero como estoy cansado. Yo siempre me pregunto si esta simplificación hace que el idioma pierda matices emocionales o si es una obra maestra de eficiencia. Yo estoy convencida de que es muy eficiente. En español, el cerebro te obliga a catalogar la realidad antes de hablar. ¿Es un rasgo permanente o pasajero? El inglés elimina esa carga inicial. Claro, delega ese trabajo al contexto o al adjetivo. Si dices que estás cansado, la propia palabra ya implica que es temporal. Efectivamente. Pero ojo, esta simplificación choca cuando salimos al mundo físico, donde el inglés exige una hiperespecificidad tremenda. Y el mejor ejemplo es el supermercado. El campo de supervivencia por excelencia. Las transcripciones de Think English Pro y de Jessica muestran que detener a un empleado requiere mucha cortesía. Excuse me, could you help me please? Seguido de I'm looking for. Y el problema no es preguntar. El problema es entender la respuesta. Si te dicen que vayas a la Isle 7, usando la palabra técnica para el pasillo, te bloqueas. Ya. O si te mandan a la produce section para buscar fruta, donde no aparece la palabra fresh por ningún lado. Y no hablemos de lidiar con libras en lugar de kilos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que no trata de gramática perfecta, sino de vocabulario muy específico para evitar desastres. Desastres literales. Jessica cuenta la anécdota del cliente y el ghost pepper. Es buenísima. Un hombre compró 3 bolsas de aperitivos de queso sin entender que ponía ghost pepper, o sea, chile fantasma. Madre mía, uno de los pimientos más picantes del mundo. Total. Pues 15 minutos después volvió a la tienda llorando, con la cara roja, sudando a mares, buscando leche desesperadamente. Es cómico, pero demuestra que ignorar un adjetivo tiene consecuencias físicas. Desde luego. Y esa tensión llega a su máximo en la caja registradora. Es lo que yo llamaría el bloqueo de caja. Tienes a gente esperando detrás, el cortisol sube y te bombardean con frases sobre la loyalty card, pagar en cash or card o si quieres bolsa. Y a veces las diferencias son sutiles pero críticas. Fíjate en los verbos de cocina. En español mezclamos o removemos todo por igual, pero el inglés categoriza la física de los alimentos. Es una taxonomía estricta. Stir es remover con cuchara para disolver, como el azúcar. Mix es integrar ingredientes distintos de forma homogénea. Y beat es batir con rapidez para meter aire a la mezcla. Claro, si pides en una cafetería que le hagan beat a tu café, el camarero va a alucinar. Y lo mismo con los envases. Un zumo pequeño de cartón no es una botellita, es un juice box. Toda esta precisión nos lleva al caos de los plurales. Elsa Spiegg señala el eterno debate entre much para incontables y many para contables. Pero el error real de los hispanohablantes va más allá. Sí, la tendencia a pluralizar cosas que son abstractas. En español decimos, te doy 2 informaciones.
tan tranquilos. Exacto. Pero en la mente anglosajona, conceptos como información o consejo, advice, se comportan como un líquido, fluyen como el agua. No puedes coger un agua sin un vaso. Añadir una S y decir informations rompe las leyes físicas del inglés. Me encanta esa metáfora de los fluidos. Bueno, digamos que superamos la caja y no contamos el agua. El siguiente reto es la charla informal de pasillo, el temido small talk. Aquí el miedo al juicio social es paralizante. Según Mr. English Channel, todo suele girar en torno al tiempo libre. What do you do for fun? Y hablamos de escuchar música, cocinar, hacer senderismo. Pero Elsa Speak detecta un peligro enorme en las terminaciones al describir cómo nos sentimos con esas aficiones, ¿no? La diferencia entre ed y ing. Es crítica. La terminación ed es para un estado temporal, algo que sientes. I am bored, estoy aburrido. Pero ing es una característica permanente de tu identidad. Boring es ser alguien aburrido. Uf, la trampa letal. Imagina que quieres decir que te aburre una espera y sueltas I am boring. De repente le estás confesando a tu jefe o a tu cita que eres una persona intrínsecamente monótona. ¡Qué desastre! Para evitar que el estrés provoque estos errores, nuestras fuentes traen una solución radical. La plataforma Riverside, experta en podcasts, sugiere aplicar las reglas de creación de guiones a los estudiantes de idiomas. Aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, tratar las interacciones cotidianas como si fueras el presentador de tu propio programa de radio. Piensa que tener una estructura base preestablecida reduce la ansiedad drásticamente. Riverside propone redactar un guión palabra por palabra para situaciones recurrentes, como pedir el café. Claro, lo escribes, lo ensayas en voz alta e incluso le añades notas de cuándo respirar o sonreír. Es como vaciar la memoria de trabajo del cerebro. Exacto, al no tener que pensar en la gramática o en acordarte de poner el auxiliar do sobre la marcha, puedes centrarte en pronunciar bien y escuchar a la otra persona sin entrar en pánico. Y a medida que mejoras, ya no necesitas el guión completo. Pasas a usar viñetas, o sea, bullet points. Te quedas con 2 o 3 anclas temáticas y la conversación fluye orgánicamente. Así evitas divagar. Es una red de seguridad que paradójicamente te permite ser mucho más espontáneo. Pues llegamos al final de este recorrido. En resumen, entender la mecánica oculta de preguntas como el do, dominar vocabulario muy específico como el juice box y guionizar tu vida diaria son las verdaderas llaves maestras para ganar fluidez. Totalmente. Reducir la fricción inicial te da la confianza necesaria para lanzarte. Así es. Y para despedirnos, quiero dejar una idea provocativa flotando en el aire. Hay investigaciones que sugieren que aprender un idioma nuevo a menudo te hace desarrollar una segunda personalidad. ¡Qué interesante! Es para pensarlo, ¿verdad? Cuando uno usa estos nuevos guiones en inglés en la calle, sorteando las trampas del bored y el boring, ¿está simplemente traduciendo quién es en español o está descubriendo una versión completamente nueva, quizás más directa y extrovertida de sí mismo? Algo para reflexionar mientras ensayamos nuestra